Hoy tenemos que poner la mira en el gobierno federal de los Estados Unidos. ¿Cómo salir del atolladero que enfrentan las finanzas públicas de la primera economía del planeta? Como explica Sudip Reddy en el Wall Street Journal, y lo vamos a citar. Primero, cierre parcial del gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? El gobierno federal está cerca de cerrar parcialmente a partir de este martes 1 de octubre, afectando a cerca de 800,000 empleados federales que serán enviados a casa temporalmente sin paga. ¿Por qué el cierre parcial? Bueno, la falta de una ley de presupuesto para el año fiscal 2014 que comienza este martes 1 de octubre. Segundo factor, el límite de la deuda. El gobierno federal llegó a ese límite, a ese techo de endeudamiento legal de 16,7 billones de dólares en mayo pasado. Y desde entonces ha usado medidas de emergencia para comprar tiempo. ¿Cuál sería ese día X que el gobierno se quedaría sin esos fondos de emergencia para cubrir gastos? Bueno, se estima que entre finales de octubre y principios de noviembre. El Tesoro estadounidense dice que sería el 17 de octubre, pero es la primera vez en la historia que se llega tan cerca de ese día X. Tercer factor es la reducción automática de gastos. Segunda parte. El problema es que se aplicarán más recortes automáticos que afectan a empleados públicos, contratistas del gobierno y los subsidios para personas de bajos ingresos. Ambos partidos aprobaron los recortes automáticos para resolver la batalla del límite de la deuda que se vivió en 2011. Con este contexto y antes de entrar con nuestros invitados, queremos tu opinión, tu veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook. La pregunta es muy simple. Sin un presupuesto aprobado y sin autorización para aumentar el techo de endeudamiento federal, ¿quién es responsable de esta situación? ¿Son los demócratas? ¿Son los republicanos? ¿O son ambos? Ahí está nuestra página, facebook.com/CNN Dinero. Ahora, si quieres enviar tus opiniones vía Twitter, ya las cuentas están listas. @Jefrías y @Xavier CNN. Por un lado, Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas para América Latina del Cato Institute, y por el otro, Isaac Cohen, analista y exdirector de la oficina de la CEPAL en Washington. A ambos caballeros, es un placer tenerlos en el programa. Hidalgo, empiezo contigo. Tú sabes que, fíjate, como se presentó al principio, tenemos el problema que no hay presupuesto. Tenemos el problema del sequestration, que es ese recorte automático. Y tenemos el problema de la deuda. La deuda es el verdadero problema, es el que puede tener un efecto nefasto en la economía si no se llega a un acuerdo. A mí lo que me sorprende es que tanto personas en los medios de comunicación, en el Congreso, el presidente, la Casa Blanca, el Senado, la Cámara, se concentran más en el recorte parcial y no se concentran en el elefante dentro del verdadero problema, que es la deuda, el límite de la deuda. ¿Qué dices tú? Así es, yo creo que incluso los republicanos escogieron mal su batalla con el presidente Obama. Debieron haber enfocado sus fuerzas en tratar de sacarle concesiones a la hora de autorizar un aumento en el techo de la deuda. Esta lucha sobre la reforma de Obama me parece que es inútil. Es una ley que ya fue aprobada por ambas cámaras del Congreso, ya fue sancionada por el presidente, ya pasó el veto ya pasó la prueba de la Corte Suprema de Justicia. Hubo una elección en noviembre en donde el candidato Romney dijo que él aboliría la ley si fuera presidente. Él perdió la elección contra el presidente Obama. Así que yo creo que los republicanos han escogido mal sus batallas. Deberían estarse enfocando en esta negociación sobre el aumento del techo de la deuda, que efectivamente sí podría tener consecuencias bastante importantes para la economía. Si no se aumenta el techo de la deuda, el gobierno federal entonces tendría que priorizar sus gastos, probablemente puede continuar pagando algunas de sus deudas, pero tendría que hacer recortes significativos en otras áreas, lo cual implicaría un golpe fuerte para la economía de Estados Unidos. Así que son tres batallas que lamentablemente se han juntado todas en el mes de octubre, y creo yo que vamos a tener un mes muy intenso en los próximos 31 días. Yo también coincido contigo, Juan Carlos, que fue una batalla mal escogida, y quisiera incorporar a Isaac Cohen porque hay una reflexión que me parece muy interesante. El gran elefante en el cuarto, en la habitación, en este momento sí es el techo de la deuda, pero si uno se pone a pensar
pensar que se está discutiendo una resolución que va a votar Cámara de Representantes en las próximas horas y que puede extender o puede permitir al gobierno financiarse durante un mes, aún así este mínimo obstáculo, este primer mínimo obstáculo, no se eliminaría porque estaríamos otra vez brincándonos en el calendario a otra circunstancia en la que nos veremos los cuatro para hablar de este mismo tema. Yo entiendo la importancia del tema de la deuda, pero lo que también me preocupa es precisamente que no intentemos llegar a esto nuevamente en un mes o en 2 meses. Isaac, ¿qué dices? Bueno, es que todo tiene su tiempo, por así decirlo, porque pues la batalla se está dando cronológicamente primero sobre el tema del presupuesto. Sí. Yo coincido con Juan Carlos que efectivamente yo creo que la meta que se han propuesto los republicanos es una meta inalcanzable políticamente. Pues lo cierto es que hay un sector del Partido Republicano que cree que es más importante expresar un principio en contra de algo que votar. Y entonces tenemos una situación, por ejemplo, en donde los republicanos moderados acaban de perder en la Cámara pues la batalla por tratar de desvincular los dos temas, porque aquí se están vinculando dos cosas que no tienen nada que ver. Entonces es querer agarrar una cosa para conseguir otra y creo que no está bien eso. Pero obviamente tenemos que saltar este obstáculo primero. Vamos a llegar al tema del endeudamiento seguramente a mediados de mes, como lo decía muy bien el segmento introductorio, pero no estamos ahí todavía. Primero tenemos que salir de esto. Y aquí vienen cosas muy feas. Lo que va a pasar, por ejemplo, ya la Cámara se quiso curar en salud aprobando una ley diciendo que a los soldados sí se les va a pagar. O sea, al ejército sí se le va a pagar, como se le va a pagar a los congresistas también. A los empleados del gobierno federal no se les va a pagar, pero a los congresistas y a los soldados sí, pero a los veteranos no, lo cual es muy interesante. Le van a suspender los pagos a aquellos que han sacrificado sus vidas por defender donde estamos. Ahora, Cohen, una cosa que tengo que hacer una aclaración, se le va a pagar a aquellos empleados que no son esenciales. Y si estamos hablando de una nómina de más de 2 millones de personas, 800,000 no se les va a pagar de forma temporal, no podemos concluir que es a todos los empleados federales. Son aquellos que se consideran no esenciales. Podemos entrar en la discusión, entonces, por qué esa gente se le está contratando y se les considera no esencial, es otro debate. Pero también hay que poner en la ecuación que el presidente Barack Obama ha utilizado el tema del... y sabiendo que hay un problema serio de que hay que bajar el gasto público, el gasto social, el presidente Barack Obama también ha estado jugando política con esto y él lo sabe. Y te digo más, es cierto que lo de Ted Cruz, el senador de Texas, y no tan solo él, hay otro senador más republicano y aquellos en la Cámara Baja que también han utilizado el tema de la salud, es un argumento, no es lo correcto en este momento. Pero el que paró la reforma de salud fue el mismo presidente Obama, la Casa Blanca, porque eso hay que decirlo también, no se está diciendo mucho, porque él fue el mismo el que movió en el 2014, en 1 de enero del 2014, porque este es el argumento republicano y hay que escucharlo también. El 1 de enero del 2014 se iba a aplicar el mandato a los empleadores. Aquellos que tienen más de 50 empleados, tienen, o le pones seguro a tus empleados, o pagas una multa. Eso se iba a aplicar el 1 de enero del 2014 y estaba en la ley que se firmó. ¿Qué hizo la Casa Blanca? Lo movió hasta enero del 2015. El argumento que puede afectar la creación de empleos, porque los empleadores, y te cito una encuesta de McKinsey & Company, cerca del 50% iban a cortar o empleos o no iban a dar cobertura de seguro. Resultado, un argumento es que se usó la política por las elecciones del 2014 para que no afectara el empleo. ¿Qué dices tú, Cato? Juan Carlos. Eso, Xavier, exactamente. Un dato interesante es que de los empleos que se han creado este año en Estados Unidos, un 59% son empleos de medio tiempo. Cuando usted le pregunta a los negocios por qué razón no están contratando personas a tiempo completo, una de las principales razones que dicen es la ley de salud de Obama. Las regulaciones que contiene ahí, los costos que impone sobre las empresas son sumamente altos y han disuadido a muchas empresas a contratar o a ampliar operaciones, lo cual claramente está teniendo un impacto y el mismo presidente lo reconoce. Ahora bien, eso que hizo el presidente es completa y absolutamente ilegal.
Nada en la ley de salud de Obama faculta el Poder Ejecutivo, faculta a la Casa Blanca para decir qué aspectos de la ley se pueden aplicar en qué momento y en qué otro. No, la ley dice hay que aplicarla toda junta. Ahora bien, el presidente, en un acto de mucha arrogancia, dijo no solo no se le va a aplicar el mandato a los empleadores hasta el 2015, sino también que ha dicho que no se le va a aplicar la ley a los miembros del Congreso y a sus propios asesores, a sus propios personal. Así que los políticos aquí en Washington están pasando una ley que ellos mismos se están eximiendo de tener que pasar por los problemas y por todos los costos que está generando esta ley. Yo creo que eso es un punto importante que los republicanos han venido haciendo. Están diciendo, bueno, ya que el mismo presidente Obama admite que estos costos son bastante altos sobre las empresas grandes y sobre el Congreso, ¿por qué no le da un año más de tiempo al pueblo estadounidense para ajustarse a la aplicación de esta ley? Pero nuevamente, estamos en una ciudad donde el drama político es el plato de todos los días. Creo yo que el presidente no va a ceder en ese punto. Él ha dicho que este es su bebé, este es su hijo, el proyecto de salud de Obama, y por lo tanto no vamos a esperar de que el presidente eche para atrás. Lo cierto es que ahora todo el mundo está buscando la posibilidad de una resolución para financiar al gobierno federal que no traiga atada ese Obamacare, y eso es importante señalarlo por las horas que estamos viviendo en este momento, sin desestimar lo que ustedes están diciendo. Y yo quería, Isaac, hablar contigo sobre un artículo muy interesante de Daily Beast sobre la posición que están tomando hoy día los republicanos, que tiene como precedente, o cómo se le puede comparar históricamente, pues con los demócratas en la década del 70 y de los 80, cuando, tuvieron victorias aplastantes Richard Nixon, Ronald Reagan, y, los liberales no entendieron que el público, el electorado se estaba moviendo a la derecha y mantuvieron esa ideología hacia la izquierda. Y lo que dice este artículo muy interesante es que hoy día precisamente es donde se encuentran los republicanos, en esa cerrada donde, como dijeron ustedes ya, se ha ganado una elección, la ley ha sido ya aprobada por la Corte Suprema y sigue siendo en este momento un elemento de negociación o posible razón de que no prosperen las negociaciones. ¿Qué dices, Isaac? Bueno, yo quiero decir, a propósito de lo que se dijo antes, que si no les gusta la ley, en democracia lo que hay que hacer es que hay que conseguir votos. Porque esa es la manera como se ganan las batallas en una democracia. No gritando en la loma en contra de algo que no se puede cambiar si no se tienen los votos. Pero voy a dejar esa página porque creo lo que estás diciendo es muy interesante, Gaby, respecto a lo que ha pasado antes. El presidente Reagan se puso de acuerdo con los demócratas. El presidente Clinton se puso de acuerdo con los republicanos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando antes? Esto no es ese el asunto. Esto se puede arreglar. Sí. Los políticos en Washington son muy avesados. Lo que pasa es que hay un sector del Partido Republicano que es intransigente y no quiere ceder. Cohen, hay una intransigencia de ambos partidos. No nos olvidemos eso, porque yo te pregunto, Cohen, yo te pregunto una cosa. ¿Quién estuvo en el 2009 y en el 2010? Ya que tú hablas de democracia, ¿quién estuvo en el 2009 y en el 2010? El Congreso estuvo mayoría demócrata y mayoría en el Senado también. ¿Por qué no han aprobado un presupuesto? ¿Por qué seguimos operando por una resolución continua? Uno. ¿Por qué entonces, si tú dices en democracia, quién votó en el 2012 a la Cámara de Representantes? A los republicanos. Entonces, ¿no debería el presidente Barack Obama escuchar también el pedido de una población que votó a la Cámara de Representantes republicana? Entonces, ahí es lo que yo hablo de democracia. Si hablamos de democracia aplicado a los republicanos, que tienen sus serios errores, porque lo que hizo Ted Cruz fue una estupidez, desde mi parte, pero hay que entender el argumento que hay detrás. También tiene que entender la Casa Blanca, que está gobernando solo. La tuvo 2009 y la tuvo 2010. La elección se fue en el 2012 y ahora está dividido el poder. Por tanto, hay que buscar un consenso. Si se busca consenso con Rusia, si se busca consenso con el presidente de Irán, también hay que buscar consenso con aquel que votó en los Estados Unidos, que es el Congreso de Estados Unidos, formado por republicanos en la Cámara Baja. ¿No crees así, Cohen? Oigan lo que dijo el senador McCain. Sí. Escuchen lo que dijo el senador McCain. ¿Qué dijo? Elections have consequences. Las elecciones tienen consecuencias. Es la frase que todo el mundo ha levantado. Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? No. ¿Qué quiere decir eso? Estamos aquí nosotros tratando de argumentar eso. El senador McCain ya lo entiende. Exacto. ¿Pero qué es lo que quiere decir con que las elecciones tienen consecuencias? Es lo que no entiendo, pues se puede aplicar de muchas formas. Porque yo te puedo decir que McCain ha votado, Cohen ha votado todas las resoluciones republicanas en el Senado. Entonces no entiendo.
qué es lo que quiere decir, porque McCain ha apoyado todas las resoluciones que han aprobado en la Cámara Baja. Xavier. Lo que dijo McCain es que el señor Romney perdió la elección y que el presidente Obama la ganó. Y la ganó vendiendo Pero un eso no tiene programa nada que ver. electoral que tiene que ver con su Obamacare. Estamos de acuerdo, pero lo que no podemos olvidar, Cohen, lo que no hay que olvidar de esto en la ecuación, porque a veces nos vamos en lo que quiere Washington dirigirnos, o los republicanos o los demócratas nos quieren dirigir al tema político, y nosotros tenemos que ayudar a la gente que hay un problema económico de fondo, un presupuesto donde unos no quieren cortar gastos, una deuda que ya va al 102% del Producto Interno Bruto, y si no contamos en consideración el gasto a futuro que va a ocasionar el Seguro Social y el Medicaid. No estamos hablando de los republicanos que no quieren cortar créditos y subsidios, especialmente en la agricultura. Esos son los temas de fondo que hay aquí. Hay que hay un debate serio de que hay que cortar gastos, hay que buscar ingresos, y nos estamos dejando llevar por los políticos que nos dirigen a un debate político económico. Xavier. Dale. Sí, nada más para que vean cómo la culpa es de ambos partidos. En la resolución que los republicanos en la Cámara Baja aprobaron para extender el financiamiento del gobierno federal hasta diciembre, más bien aumentan el gasto con respecto a los gastos, a la trayectoria de gasto que venía dado los recortes de enero pasado. Es decir, los republicanos están añadiendo 21.000 millones de dólares más al gasto del gobierno federal, particularmente en gasto militar, dentro de esta resolución. Así que vemos que la culpa va para los dos lados en cuanto a mantener las finanzas de Estados Unidos en desorden. Pero creo yo que también es importante hacer ese punto que usted menciona, y es el hecho de que la Cámara de Representantes fue electa en una elección igualmente legítima que el presidente de Estados Unidos, y dentro de la Constitución del país tiene las facultades para tomar decisiones sobre presupuestos, y las está tomando. Que sean las correctas o no, esa es otra discusión, pero no se puede acusar a los republicanos de la Cámara de Representantes de ilegitimidad. O de anarquía, como han dicho algunos. Anarquía, como han dicho algunos. El senador Harry Reid. No es correcto. Bueno, Ted Cruz también ha dicho muchas cosas que son fuera de lugar. No tienen los votos para conseguir lo que quieren, hombre. Que se bajen de ese caballo y que se encuentren otro. Sí, exacto, que se bajen de ese caballo. Yo estoy contigo. Isaac Cohen, nos tenemos que ir. Siempre contra mía, Gabriela, siempre contra mía. No, en contra de las ideas que son ociosas en este momento. Esa es la idea, y esa es la idea, que se vean todas estas exposiciones de ideas, porque al final lo que nosotros queremos es que la gente que nos ve entienda cuáles son las posiciones. Aquí no es republicano o demócrata, es lo que realmente está pasando. Se acabó el tiempo, Juan Carlos Hidalgo. Antes de que nos diga más nuestra productora Isaac Cohen, como siempre, un gusto charlar con ustedes de estos temas tan importantes. Buenas noches. Buenas noches.